Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar del tema fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Y bueno, hemos dicho a lo largo de estas sesiones que esa fuerza de rozamiento o fricción es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y que se opone al movimiento. Y bueno, vemos cómo muchas veces buscamos precisamente mover un objeto, un cuerpo, y nosotros aplicamos una fuerza. Sin embargo, también existe esa fuerza de fricción que es la que se va a oponer a lo que sería nuestra, vamos a ir al movimiento. Dentro de esta fuerza o dentro de este sistema que vamos a trabajar, no solamente va a trabajar una fuerza aplicada y una fuerza de fricción, también va a existir o se tiene una fuerza normal y el peso. La fuerza normal es la reacción del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque y depende del peso y de las diferentes fuerzas en este caso, que se están aplicando sobre él. Si hablamos de esta fuerza de fricción, bueno, la fuerza normal, podemos aquí identificar que puedo trabajar un objeto que se encuentre en un plano horizontal, donde solamente, vamos a decir, se encuentra la fuerza normal y la fuerza del peso. Sin embargo, también hemos visto ejercicios donde a ese objeto, a pesar que esté en un plano horizontal, se le aplica una fuerza externa. Y un tercer caso donde ya el objeto se encuentra en un plano inclinado y bueno, se va a trabajar con ciertos ángulos y de esta manera vamos a trabajar la parte de geometría o funciones trigonométricas, ¿sí? Y bueno, para esta fuerza de fricción, para determinar o calcular esa fuerza de fricción, vamos a trabajar ciertas fórmulas donde me dice, primero que nada, tengo que identificar que va a existir un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción dinámico. Ajá. En este caso, se dice que este coeficiente, precisamente el coeficiente de fricción estático, indica la fricción entre las superficies de dos cuerpos cuando aún no se ha iniciado el movimiento, es decir, están en reposo. Y el coeficiente de fricción dinámico aquí va a indicar la fricción entre las superficies de dos cuerpos, pero esto cuando uno ya se está deslizando sobre el otro. Y ven que las fórmulas pues son muy parecidas. Dice coeficiente de fricción va a ser igual a que fuerza de fricción va a ser igual a que al coeficiente sea estático por la fuerza normal o esa fuerza de rozamiento dinámico va a ser igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal. Serían nuestros coeficientes o nuestras fórmulas para calcular esa fuerza de fricción. Y bueno, con esto vamos entonces o determinamos o establecemos que si tenemos un bloque de masa M y que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, resulta que solamente va a trabajar con lo que serían la fuerza del peso y la fuerza de la norma. Y bueno, nuestro ejercicio me dice, ven que es un ejercicio en el cual voy a trabajar un cuerpo que se encuentra en un plano horizontal, sin embargo, existe una fuerza que se va a aplicar a ciertos grados o con cierto ángulo. Y bueno, me dice, hay que determinar la fuerza normal, el peso y la fuerza de fricción y la fuerza aplicada al siguiente objeto. Decimos, nuevamente, se está aplicando una fuerza a 55 grados, se está aplicando una fuerza, en este caso de fricción de 430 newtons y un coeficiente de fricción de 0.32. Entonces, con esto vamos a tratar de establecer nuestro diagrama de cuerpo libre. Como es un objeto en un plano horizontal, bueno, vamos a ver qué fuerzas van a actuar. Decimos, es una fuerza de fricción, la fuerza que estamos aplicando y solamente me quedaría la fuerza del peso y la fuerza de de lo que sería en este caso, la fuerza normal, ¿sí? Entonces, con esto nosotros podemos crear nuestro sistema de fuerza libre. Ven, está la normal, fuerza de fricción, en este caso el peso, y bueno, aquí en este caso estaríamos trabajando, o nos faltaría lo que sería nuestra fuerza, en este caso que está a 55 grados. Vemos que aquí coloco mi fuerza a 55 grados sin ningún problema. Ajá. Y con esto, bueno, podemos identificar, cuando estamos hablando planos o sistemas en plano horizontal, creo que es más fácil de desarrollar nuestro diagrama de cuerpo. Entonces vemos que voy a trabajar cierto ángulo y por lo tanto voy a trabajar lo que serían mis fuerzas en Y
y mis fuerzas en X. ¿Ah? Y bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues aquí voy a trabajar lo que serían con mi triángulo que hemos estado trabajando, donde decimos que el cateto opuesto, pues no va a ser otra cosa que las fuerzas en Y. La hipotenusa sería la fuerza que en este caso estamos aplicando, porque ahora el ángulo lo hago con la fuerza que estoy aplicando. Y el cateto contiguo o adyacente sería las fuerzas en X. Aquí es bien importante identificar, ha habido ejercicios donde el ángulo lo formamos con respecto al peso. Ahora el ángulo se forma con respecto a la fuerza para saber de qué estamos o qué elementos debo de trabajar. Y de acuerdo a nuestro triángulo, sabemos que el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y con esto decimos que el coseno del ángulo igual a ¿qué? Cateto opuesto, que dijimos que eran las fuerzas, en este caso, perdón, es coseno del ángulo cateto contiguo, que serían las fuerzas de X entre mi fuerza, que es la hipotenusa, que es la fuerza que estamos aplicando. Y seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que serían las fuerzas en Y, entre la misma, ahora sería la fuerza, que es la hipotenusa. Y bien importante, vean aquí, puedo calcular sin ningún problema el ángulo que en este caso que me hace falta para formar mis 90 grados, si así lo quiero. Sin embargo, tengo el ángulo que vamos a decir lo que se forma entre la fuerza y el eje de las X. Recuerden que siempre tenemos que trabajar con los ángulos que se forman prácticamente aquí dentro de lo que es mi origen de mis ejes y aparte con el que, vamos a decirlo así, se forma con lo que sería mi eje, este eje de las X. ¿Puedo trabajar con el ángulo que se forma con respecto al eje de las Y? Sí, pero ya no estaría trabajando con estas funciones. Hay que cambiarlas. Como yo voy a trabajar con el ángulo entre X y la fuerza, decimos que despejando f de X es igual a la fuerza por coseno del ángulo y fy es igual a la fuerza por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con este ángulo. ¿Puedo trabajar con este otro? Sí, pero tengo que cambiar mis funciones trigonométricas. Identificando esto, ahora sí que me dicen, ¿no? ¿Qué es lo que qué información me están dando? Me están dando la fuerza de fricción, me están dando el coeficiente y el ángulo que se forma. Y sabemos que nuestra fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal. Si aquí yo despejo la normal, dice que este coeficiente está multiplicando, pasa dividiendo, y la normal va a ser igual a esa fuerza de fricción entre mi coeficiente, que sería 430 newtons entre 0.32. Eso va a ser igual a 1343.75 newtons. Esta sería mi fuerza normal. Necesito normal y peso. En este caso me están diciendo que vamos a decirlo aquí, nuestras fuerzas en X, ¿sí? Es igual a 0. Ya saben que tengo que analizar y tengo que identificar todas esas fuerzas que están, en este caso, este, vamos a decirlo así, trabajando en el eje de las X, que decimos que es nuestra fuerza de fricción, nuestras fuerzas en X, porque aquí están. Recordemos, esta signo va hacia la derecha es positivo, este va hacia la izquierda va a ser negativo y nos queda que la fuerza de fricción menos las fuerzas en X, esto va a ser igual a 0. De aquí que necesito, pues necesito calcular precisamente ese valor. Tengo las fuerzas de fricción es 430, pero no tengo mis fuerzas en X. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, lo despejo. Vean, tengo aquí fuerza de fricción 430 menos las fuerzas en X. Estas fuerzas en X están, en este caso, restando, pues pasan sumando y por lo tanto las fuerzas en X es igual a 430 newtons. ¿Por qué tienen el mismo valor? Porque son las únicas fuerzas que están aplicando o que en este caso están trabajando sobre el sistema. Vamos ahora con nuestras fuerzas en X. Las fuerzas en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo, sé que es coseno de 55 grados, que es el ángulo que voy a trabajar. La fuerza no la tengo, necesito calcular esta fuerza que estoy aplicando, pero sí tengo fuerzas en X, vean, por eso calculé las fuerzas en X. ¿Para qué? Para calcular esa fuerza. Y entonces, despejo, la fuerza va a ser igual a ¿qué? A f de X entre coseno del ángulo que estaba multiplicando y pasa a dividir. Si sustituimos, decimos que
fuerza seno X son 430 newtons y coseno de 55 grados es igual a 0.573. Si dividimos, la fuerza que se está aplicando sería igual a 750.4 newtons. Esta sería la fuerza que estamos aplicando. Ya tengo la normal, tengo la fuerza que se está aplicando. Y vamos ahora con lo que sería, en este caso nos faltaría el peso. Vamos a calcular las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y que es igual a fuerzas por el seno del ángulo. Ajá. En este caso, fuerzas de Y es igual a la fuerza. Ya la conocemos. Vamos a identificar. Fuerzas en Y va a ser igual la fuerza por el seno de 55 grados. Es el ángulo que estoy trabajando. Y además, en este caso, la fuerza es 750.4. Ya la calculé, es esta que está aquí. Entonces, fuerzas en Y es igual a 750.4 por seno de 55 grados. Las fuerzas de Y es igual a esos 750.4 por quién? Por seno de 55, que sería 0.819. Si multiplicamos las fuerzas en Y, en este caso, van a ser igual a 614.69 newtons. Con esto estamos calculando nuestras fuerzas en Y. ¿Para qué quiero mis fuerzas en Y? Bueno, porque ahora sí me voy a las sumatorias en fuerzas en Y. Bien, vean quién está. Está la normal, está la fuerzas en y está el peso. Ya sabemos los signos. Fuerzas en Y hacia arriba, positivo. Normal hacia arriba, positivo. Peso negativo hacia abajo o hacia abajo negativo. Y bueno, tengo fuerzas en Y, sí, lo acabo de calcular, 614.69. Tengo la normal también, 1343.75. Tengo el peso, ¿no? Entonces, de aquí podemos despejar el peso. Sumo 614 más 1343.75 y me daría 1958.44 menos el peso. Y de aquí, este menos W pasa como más W y decimos que el peso va a ser igual a 1958.44 newtons. Entonces, para este sistema, la normal va a ser de 1343.75. La fuerza externa que se aplica de 750.4 newtons y el peso del objeto 1958.44 newtons. Muchas gracias. Esto sería todo. Hasta luego.